estamos en el mismo espíritu de servirle a Dios y con ese ánimo es que estoy aquí para prestar un servicio para, en este caso, el mensaje bíblico o la reflexión bíblica de esta mañana. Y entonces para poner en manos de Dios este servicio, que es solamente para Él, que nos anima a nosotros, pero lo hacemos en servicio a Él, les pido que por favor me acompañen en una oración. Amado Señor y Dios, Padre, muchísimas gracias, Dios, por una vez más, Dios, que permite que podamos reunirnos, Dios, poder reunirnos ya por este medio, para poder compartir, Dios, de tu mensaje, Dios, poder compartir del pan y del vino, Dios, poder compartir de tantas cosas, Dios, que en pos de agradarte a ti, Dios. Padre, aunque no nos podamos ver físicamente, hemos dispuesto de este medio, de esta plataforma. Gracias por permitir que exista, Dios, y que nos permita reunir y congregarnos, Dios. No nos podemos ver físicamente, pero podemos conversar unos a otros, Dios, como familia que tú nos has puesto, Dios, la familia que nos has permitido ser, Dios. Te pido, Padre, en especial que este servicio, Dios, que esta reflexión bíblica sea honrando tu nombre, Dios, sea exaltando tu nombre, Dios, que lo más importante eres tú, Dios, que realmente eres tú quien nos reúnes, quien nos congrega, Padre, y permite, Padre, que este mensaje que se va a tratar hoy, Dios, sea un ánimo para nuestra vida espiritual, Dios, que sea conforme a tu voluntad y que lo podamos aplicar en nuestra vida, Dios, en nuestra vida diaria como cristianos, Padre. Padre, en el nombre de tu Jesús, que te oro y te oramos, Padre, y ponemos en tus manos este servicio, y es en el nombre de Jesús que te oramos. Amén. Bueno, me siento un poco extraño, parece que estoy hablando con un espejo, pero bueno, para el mensaje de introducción, o la pregunta de introducción para el mensaje, era la siguiente pregunta. Si tuvieras la oportunidad de construir tu propia vivienda, ¿qué sería lo primordial o lo más importante a tener en cuenta? Esa era la pregunta. Y es interesante todo lo que todos compartían. Y todo es importante, o sea, tanto lo superficial como los cimientos. Todo veo que es importante. Unos que otros pues tienen otras prioridades y pues otros las otras. Por lo menos los planos. Yo pensaba los planos, o sea, es importante los planos porque imagínate tú empezar a construir una casa sin planos y empezar tú a decir, este ladrillo por acá, este ladrillo más acá, y este ladrillo donde lo pongo, donde da que queda bonito este ladrillo, o sea, ¿para dónde va esa casa? ¿Para dónde va esa edificación? O sea que es importante los planos en ese sentido y en muchos sentidos es importante los planos. También pensemos, sin plano uno decir, bueno, ¿y dónde pongo el techo? Sí, o sea, suena pues absurdo, pero es una forma exagerada pues que quiero expresar. O que tú abras la puerta de ingreso a la casa y tienes que pasar por el baño para poder acceder. O sea, no es que el baño no tuve donde meterlo, entonces lo puse a la entrada. Sí, o sea, suena, o sea, no se ve muy bien. Cosas así se me ocurrían a mí. Algo así también mencionaba, y muy importante, el lugar o la ubicación donde iba a ser construida o edificada. Imaginémonos en un sitio movedizo, obviamente se van a abrir grietas, se va a fisurar nuestra casa o se va a derrumbar. ¿Sí? Si es, digamos, esas montañas que se vienen, pues por ahí mismo se va nuestra casa, si no está bien cimentada o si no está puesta en un buen terreno sólido. O construirlo en una parte cerca al río y que cuando el río crezca y su caudal pues arrastre nuestra casa, pues también es un punto muy importante a tener en cuenta. Otro punto que mencionaron, muy importante, también son los materiales de construcción. Claro, una casa es para que dure mucho tiempo, ¿sí? No queremos una casa que nos dure
un año y al año hay que volver a tumbarla y volverla a hacer, o que cayó el primer aguacero y ¡pum! Se lavó el cemento. Cemento es con que hacen la mezcla para pegar cada ladrillo y hacer pues los cimientos, edificaciones. Entonces se lavó la pega, se lavó el cemento y entonces se vino a pique. O un cualquier temblor y se vino, pues se cayó nuestra casa, pues también los materiales son muy importantes a tener en cuenta. También una forma de pensar sería eh, que sea un lugar seguro en el cual pueda habitar mi familia y yo. Que sea bonita o fea, pues no es lo relevante es que sea segura, ¿sí? Que nosotros podamos habitar tranquilamente en esa casa. Es un valor importante. También mencionaban el clima, que de pronto aquí en Colombia no lo tenemos en cuenta. Pero sí, imagínate tu casa de toda la vida y estar en un clima en el cual tú no puedas soportar, o sea, un extremado calor o un extremado frío. Y además, no soy experto en construcción, pero creo que a la hora de construir hay que tener en cuenta también este aspecto del clima, para así mismo definir qué materiales usar, ¿sí? Cuáles son los más apropiados para eso. Las zapatas, bueno, todo lo que mencionaron es muy valioso, muy importante. Y también lo que mencionaban también, el ingeniero, que lo construya alguien que sepa lo que está haciendo, que me pueda orientar, que me pueda dar garantía de lo que está haciendo, ¿sí? Que si lo hacemos nosotros que no tenemos experiencia, quién sabe qué irá a pasar. De pronto nos pase los tres cerditos y a los dos que le cayó con el soplío del lobo. Pero bueno, podemos hablar muchas cosas, ¿sí? Podemos hablar de muchas cosas minuciosas de qué es importante para la casa. Pero ahora vamos a hablar de qué tiene que ver esta introducción con el mensaje que vamos a realizar o el que voy a exponer en estos momentos. ¿Qué tiene que ver esto? Pues con las citas bíblicas que voy a tocar. Recordemos, mis hermanos, bueno, en la dinámica que se venía presentando, pues diferentes líderes daban su reflexión y ellos eran, digamos, su exposición o sus citas. Pero nosotros, digamos, Cali local, venimos una secuencia de estudiar el Pentateuco. Les recuerdo, mis hermanos, y si lo tienen claro, pues otra vez se lo menciono. El Pentateuco venimos estudiándolo y en este caso vamos a estudiar Éxodo. Estamos tratando sobre la salida del pueblo de Israel de Egipto. Entonces, en este caso vamos a tratar otro tema que tiene que ver con el pueblo de Israel en el desierto. ¿Listo? Entonces les pido por favor que me acompañen a una escritura que está en Éxodo, en el capítulo 25. Algo que siempre hago es preguntar si ya estamos ahí, pero en este caso creo yo que no va a ser posible, entonces voy a asumir de que ya estamos ahí. Éxodo capítulo 25, del versículo 1 al 9. El Señor habló con Moisés y le dijo: ordénale a los israelitas que me traigan una ofrenda. La deben de presentar todos los que sientan deseo de traérmela. Como ofrenda se le aceptará lo siguiente: oro, plata, bronce, lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñida de rojo, pieles de delfín, madera de acacia, aceites para las lámparas, especias, para aromatizar el aceite de la unción y el incienso, piedras de ónice y otras piedras preciosas para adornar el efod y el pectoral del sacerdote. Después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. El santuario y todo su mobiliario deberá ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Esto es básicamente el pasaje que vamos a usar, Éxodo 25 del 1 al 9. Partiendo del
del 1 al 9, solamente tomando esa porción, fácilmente podemos ver de que vamos a hablar de la construcción del santuario o tabernáculo de Dios. Y Dios está hablando de unos materiales que les está pidiendo como ofrenda, o bueno, o sí, o pide como ofrenda, y que la deben de presentar los israelitas que sientan deseo de llevarla. Nomás leyendo estos 9 versículos me surgieron 3 preguntas, y creo que nos puede pasar a todos. Por lo menos, la primera pregunta sería, hombre, si los israelitas están transitando por el desierto, ¿sí? En el desierto donde no hay ni que comer ni que tomar, recordemos que Dios les dio maná y codornices y les dio, bueno, del cielo, y les dio agua de una roca. Dios les está pidiendo a estas personas, a los israelitas que están transitando por el desierto, estos materiales. Les está pidiendo oro, plata, bronce, lanas, está pidiendo todo esto, pieles, ¿sí? Y uno podría pensar, bueno, ¿y Dios por qué le exige tan semejantes cosas? ¿Sí? ¿Cómo Dios le va a pedir estas cosas a los israelitas sabiendo en el estado en el que están? También podríamos hacernos la siguiente pregunta. Bueno, Dios, el Todopoderoso, el Omnipotente, ¿necesita de un lugar en específico para habitar? ¿Será que Él necesita de un recinto, de un espacio para Él poder habitar? Podríamos preguntarnos esto. Y también podríamos preguntarnos, bueno, Dios es como exigente, ¿sí? Dios lo que pide, o sea, pues si lo medimos a presupuesto, es bastante alto el presupuesto aquí a estimar, ¿sí? Y esos son para los materiales para hacer su santuario. Todo esto lo iremos desarrollando, mis hermanos, durante el mensaje, durante la predicación, espero hacerme explicar. Y partiendo desde el primer punto, si revisamos la escritura, cuando los israelitas iban a salir de Egipto, perdón, en el Éxodo 12:36, nuestro hermano Luis Enrique también nos daba un mensaje al respecto de esto. Dios puso en los egipcios que vieran con buena... el Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas, así que le dieron todo lo que les pedía. De este modo los israelitas despojaron por completo a los egipcios. Eso pasó antes de que, o sea, cuando ya iban a salir de Egipto, o sea, que ya no se fueron mani vacíos. Estas cosas las tenían bajo su poder, las tenían ellos a la mano. Entonces, fácilmente podemos ver de que Dios no está colocando una carga que no pudieran cumplir ellos. Dios no está exigiendo algo que estuviera fuera del alcance de ellos. Es algo que ellos podían asumir y podían llevar a cabo. Entonces, podemos pensar eso. Dios no nos va a poner una carga que nosotros no podamos soportar, ¿sí? Más allá de lo que nosotros podamos soportar, Dios no lo va a hacer. Y en este caso, con los israelitas no pasó así, no los mandó a rebuscarse y miren a ver qué hacen, no, Dios sabía que ellos podían responder. En la segunda pregunta, sabemos que es cuando que yo me hacía que Dios no tiene un lugar donde habitar. Obviamente sabemos que sí. Pero si tomamos solamente, si lo cogemos solamente versículo del 1 al 9 del Éxodo 25, y sacamos esa conclusión como que no, entonces hagámosle un templo a Dios. Si tomamos nomás esa fracción e ignoramos el resto de la Biblia, podríamos pensar, bueno, Dios necesita un lugar donde vivir. Dios no puede continuar así en cualquier parte. Dios necesita un lugar céntrico donde Él pueda habitar. Y entonces, podríamos estar de acuerdo
pues con muchas cosas, con que es necesario el templo, con que es necesario la forma de pensar actual del cristianismo, que hay que edificar casas y hay que hacer, mejor dicho, monumentos inmensos en el cual Dios pueda habitar, ¿sí? Tenemos que, o sea, es que es muy usual actualmente esa frase de que voy a la iglesia a buscar de Dios. Si tomamos solamente el pasaje del 1 al 9, podríamos decir, hay que pensar de esta forma, si ignoramos el resto de la Biblia. Entonces, sería estar de acuerdo con eso. Entonces, hay que ir a un sitio específico donde Dios habite y poder estar ahí. En el contexto que estaba pasando el pueblo, hasta el momento que se nombra estas normas, no había un santuario, no había un recinto, no había templo. De hecho, muestra la escritura, el capítulo 17, que Moisés iba a un monte a verse con Dios. Lo acompañaban más personas, entre esos Aarón, pero Moisés podía ir más allá a verse cara a cara con Dios. Ellos no, ellos tenían que quedarse más atrás. Entonces no había un lugar específico en el cual se diga Dios habita aquí. No lo había. Y claro está uno poder pensar en que Dios, el que creó todo esto, el que los sacó de Egipto, el que hizo semejantes obras, hizo llover maná y codornices del cielo, o sea, no tiene dónde vivir. O sea, eso suena hasta poco, perdón la expresión, absurdo pensar así, ¿sí? Que tengo que edificarle una casa, una estructura para que él habite. O sea, no lo veo pensando global de Dios. Ese sea el propósito de Dios, ¿sí? Que me voy a mudar a ese sitio. No lo veo por ese lado. Entonces, aquí hay muchas cosas a pensar. O sea, entonces, Dios, ¿para qué pedía que se le hiciera el santuario? Revisando las escrituras, puedo ver que el santuario, más que Dios necesitara donde vivir, era más Dios cubriendo la necesidad que tenía el pueblo. El pueblo necesitaba algo físico, algo que les diera las garantías de ellos depositar su fe. Ellos necesitaban creer en algo, necesitaban ver algo. Dios lo que hizo fue mostrarles un santuario, un sitio en el cual podría llevarse a cabo esta necesidad, pero no era el propósito de Dios, ¿sí? Porque podríamos pensar aquí, conectando ya con la tercera pregunta, de que Dios es como exigente y le gustan los lujos, todo eso. Aquí podríamos pensar en que entonces santuario grande, inmenso, hermoso, porque imagínate todo en oro, madera fina. Dios no pidió esterilla, pidió fue madera de acacia, ¿sí? Y todo lo que se hiciera, por lo menos la mesa, el arca, el propiciatorio, todo esto bañado en oro puro, mis hermanos. Entonces imagínate el oro cómo brilla, o sea, cómo iba a quedar de hermoso ese santuario, o sea, cómo quedó, que lo hicieron. Entonces, imaginemos lo resplandeciente, lo, no sé si es usar esa palabra, despampanante, deslumbrante, que era este santuario, lo maravilloso que era, ¿sí? Pero entonces, listo, está la morada de Dios, el santuario de Dios, pero ¿cuál era el propósito? En eso es que quiero concentrar más este mensaje. ¿Cuál era el propósito de ese santuario? ¿Cuál era el propósito de Dios habitar en medio del pueblo? Y pensar de ese modo, de que Dios necesita un lugar, aparte de que sea específico, ser lujoso y hermoso, es pensar, o sea, no estoy dando pie a que tiene que ser así, sino que es pensar, bueno, Dios, ¿para qué pidió esto? Dios
¿Qué quiere con esto? Se me viene a la cabeza. Los judíos depositaron su confianza, depositaron su fe en lo que estaban viendo, en lo grande, hermoso y deslumbrante que era ese santuario. Pero perdieron de vista lo más importante, que era quién iba a habitar ese santuario. ¿Quién era el que iba a habitar ahí? Porque es que partamos de que la misma escritura dice en el versículo 9, dice, después me darán un santuario para que yo habite entre ustedes. El santuario y todo su mobiliario deberá ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Si miramos esta escritura, imagínate esto tan deslumbrante, tan maravilloso, estos lujos enormes que hay, y es una réplica del verdadero. Y en eso quiero que pensemos. No es que Dios no tenga donde vivir, sino que Dios para qué pidió que construyeran esto. ¿Cuál era el propósito de un santuario para ellos habitar en él? Que los israelitas y los judíos perdieron de vista. Y que no está muy lejos la forma de pensar actual del cristianismo. Ahora es más importante los muros, ahora es más importante el templo, ahora es más importante que la alabanza suene hermoso, ahora es más importante que el pastor se vea majestuoso, o sea, un buen traje. ¿Sí? Ahora es más importante esto que el verdadero propósito de Dios. Si pensamos que el templo es algo que Dios necesita para habitar, entonces nuestra fe está pegada a un templo. Y creo yo que eso fue un gran golpe bajo para la fe judía, porque ellos no tienen templo. Y entonces, ¿dónde quedó la fe? O sea, terminó ahí, ¿sí? Murió ya Dios no tiene dónde vivir. ¿Será que esto acabó ahí? No podemos pensar de esta forma, mis hermanos. No podemos pensar de que Dios está en cuatro paredes, como lo menciona en Hechos 17, no vayan ahí, yo les leo la escritura. En Hechos 17, como Pablo en este caso está exponiendo a los de a lo de Atenas, Hechos capítulo 17 en el versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da vida y aliento y todas las cosas. Dios no necesita un templo donde habitar. Y Pablo no está cambiando la versión. Solamente fue que no conectaron con la idea que Dios quería. O se perdió de vista lo más importante, que no era el templo ni lo hermoso que era, sino lo más importante es lo que vamos a tratar. Esta sí quiero que me acompañen un momento en Juan, en el capítulo 14. Juan capítulo 14, en el versículo 24, algo que se me olvidaba mencionarles. Aquí el mensaje, de hecho, si pudiera ponerle un título, yo le pondría La morada de Dios. La morada de Dios. Y aquí vamos a tratar un poco de esto.
porque ya sabemos que no está ni el santuario ni el mobiliario, no está el templo judío. Entonces, ¿cuál es la morada de Dios? En Juan capítulo 14, en el versículo 24, dice, el que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras, no, perdón, en el versículo 21, yo sí estoy compartiendo. El versículo 21 dice, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Versículo 22. Judas, no el Iscariote, le dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Versículo 23, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. A este punto es que quiero llegar, mis hermanos. Y en esto es que quiero que reflexionemos un poco en la morada de Dios. Como lo dice la Escritura, quien ama a Dios, el Padre y Jesús lo amarán y harán morada en él. Dios no está buscando nada material. Dios no está buscando estos tipos de lujos. Viendo la Escritura, Dios está haciendo morada en cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos. Cada uno de nosotros que tomamos la decisión de aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, quienes aceptamos ser cristianos, Dios está haciendo la morada en nosotros. Quiero conectar este punto un poco como termina el versículo 9, que el santuario y todo el mobiliario debe ser una réplica exacta con el verdadero que Dios le mostró a Moisés. O sea que el que se construyó, aunque tenía materiales muy finos, aunque era muy bonito y muy hermoso, era una réplica del verdadero. O sea que hay uno espiritual. ¿Sí? Eso es algo a tener en cuenta. No era este templo con todos esos lujos, sino que era el que Dios está hablando. O sea que tenemos una verdad y desde eso podemos ver las realidades espirituales. Entonces, mis hermanos, ya conectando un poco con nosotros somos la morada de Dios. Nosotros aceptamos ser la morada de Dios. ¿Le estás dando honra a Dios con tu vida? Tu proceder cristiano tiene que ver, como dice la Escritura, el que me ama hace suyo mis mandamientos. Una forma de pensar actualmente es de un cristianismo muy muy sentimental. Nos quedamos con Juan capítulo 3, versículo 16, que dice, porque de tal manera Dios amó el mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Entonces nos quedamos con, ay no, Dios es amor, Cristo te ama. Entonces, cristianismo muy romántico. Pero aquí lo que yo veo que demanda nuestro Señor Jesús, porque es Jesús quien está hablando en Juan capítulo 14, en el contexto de que promete el Espíritu Santo, el Consolador, Él está hablando muy claro y está diciendo que quienes lo aman obedecen sus mandamientos. No es un sentir, no es sentirme enamorado, es obedecer, ¿sí? Una forma de mostrar mi amor a Dios es en obediencia a Él. Y lo más interesante, y yo veo que lo más importante en esta construcción de Dios es su espíritu.
Entonces la pregunta a hacernos es esa. ¿Qué tanto hay de mí? ¿Qué tanto en mi proceder se está viendo ese huésped que habita en mí? ¿Qué tanto hay de Cristo en mi vida cotidiana? Si pensamos que Dios está encerrado en 4 paredes, o sea que nomás vamos allá, nos congregamos, salimos y nuestra vida sigue normal, ¿sí? Y entonces ese lugar es sagrado, ese lugar es totalmente consagrado a Dios, ¿sí? Allá no se puede proferir ninguna mentira, no se puede proferir ningún engaño, no se puede proferir nada que sea incorrecto, pero entonces salgo y ya no estoy en la presencia de Dios y hago con mi vida lo que quiera. Aquí la escritura nos está diciendo que hará morada en nosotros, o sea, que Dios vive en nosotros. Dios está siempre con nosotros, mis hermanos. Entonces, ¿qué tanto espacio le estás dando a Dios en tu vida, en tu cuerpo? Con esto, no, los estoy animando a que echen segundo piso y echen barriguita y para que abrirle el campo a Dios y que esté más cómodo. No es la forma de quiero animarlo, ¿no? O no, como soy el santuario de Dios, el templo de Dios, tengo que verme bien firme, bien fitness, tonificado, porque tiene que ser un santuario hermoso para Dios, para que Dios pueda estar cómodo y habitar. No lo veo por ese lado. Pensaba un poco, entonces Dios, ¿qué es lo más importante para Dios? Habitar en nosotros. Tengamos claro, es Dios quien creó todo. Quien hizo todo, nos creó, creó la naturaleza, creó todo, nos creó a ti y a mí. Ese Dios todopoderoso que sacó el pueblo de Israel de Egipto, ese Dios todopoderoso que podemos encontrar en la Escritura, ese mismo habita en cada uno de nosotros. Nosotros tomamos la decisión, nosotros aceptamos ese perdón, o Dios nos aceptó a nosotros. Entonces, ¿le estás dando honra a este Dios todopoderoso que habita en ti, que hizo su morada en ti? Y es una pregunta que también yo me hago. ¿Estoy dando honra a Dios en cada instante de mi vida? Espero no estarme enredando ni estar enredándolos a ustedes, mis hermanos. Pero sí quiero que reflexionemos un poco sobre esto, sobre el por qué Dios iba a mostrar una morada y con qué propósito. Quiero que por favor me acompañen a una escritura que está en 2 Corintios, del capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Y vamos a hablar de Pablo, quien escribió esta carta a la iglesia de los Corintios. Espero que ya estemos allí. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no nos desanimamos. Perdón, que la tengo marcada y la Biblia es pequeña. Vamos a leerlo, el versículo 6, perdón, qué pena haberme equivocado hoy. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice, porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestros corazones para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Ese Dios todopoderoso hizo que su luz resplandeciera en nosotros para que conociéramos su gloria. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros.
Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Cuando yo leí este pasaje y viendo muchas, digamos, cartas, como los hermanos apóstoles, sus cartas, todo lo que dicen, yo me hacía esta pregunta, bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Pablo, todos conocemos a Pablo, todas las cartas que escribió, todo lo que hizo por la iglesia. Y entonces Pablo está diciendo de que ese tesoro que es tan grande, que Dios permitió tener a nosotros, está en vasijas de barro, se está llamando él a sí mismo, esa vasija de barro, lo tenemos en vasija de barro. ¿Por qué? Porque no era Pablo que porque en mí habita el Espíritu de Dios, yo tengo que resplandecer, no. Era más que resplandeciera el rostro de Cristo. O sea que muero yo, Cristo resplandece. En mi debilidad se manifiesta Cristo. Y cuando me hago la pregunta, ¿qué pasó? Es porque cristianismo actual, ¿sí? No quiero encerrarlo en una iglesia, no. Estoy hablando del cristianismo, la forma de pensar actual, porque es más la forma de pensar actual del cristianismo, se tergiversó tanto. Porque ya lo más importante es la vasija, es el templo. Quieren, o se piensa que el Espíritu de Dios debe estar en vasijas de oro, ¿sí? Porque esa forma de pensar de que un hijo de Dios no puede pasar situaciones difíciles. Porque esa forma de pensar de que un hijo de Dios tiene que ser entre los grandes. Porque esa forma de pensar de que así como de pronto decía en eso 25, que las prendas, o por lo menos el pectoral, el efod y el pectoral del sacerdote iba adornado con piedras de ónices y piedras preciosas. ¿Sabes? Hay que pensar de que como soy hijo de Dios o soy el sacerdote de Dios, tengo que estar prácticamente enchapado en oro. ¿Por qué pensar que el cristianismo gira en torno de mí? ¿Sí? ¿Por qué pensar de que todo lo que Dios ha hecho, ¿sí? Ha hecho para que yo surja y sea un gran líder, pero hablando materialmente? Si esta fuera la forma de pensar, pues Pablo hubiera sido un gran ejemplo, hubiera sido un gran gobernante, hubiera sido una persona destacada entre los grandes. Pero no es lo que Pablo nos está diciendo. No los estoy animando tampoco en que tenemos que sufrir, en que si no estás sufriendo no tienes un cristianismo sano. Si no estás padeciendo, entonces no estás siendo leal a Dios. No. Es más como pensar en qué tanto está muriendo de mí, en qué tanto estoy haciendo morir de mí, cuánto mengua más, en este caso yo, Steven, en cuánto más mengua Steven con tal de que se manifieste Cristo en mi vida. El cristianismo actual se ha vuelto muy cultural. Ya es un cristianismo en el cual se acabaron los sufrimientos, en el cual ya todo es hermoso. Pero no es lo que yo veo en las escrituras. No es lo que yo encuentro en lo que he leído, en lo que he podido estudiar, que sea ni el ánimo de Dios a la hora de construir el santuario, ni que sea el ánimo que haya dejado Jesús a la hora de
hacer su morada en nosotros, la verdad, esa morada, ni es el ánimo de Pablo en su proceder cristiano. No lo es. Entonces, mis hermanos, aquí nos podríamos quedar señalando quién sí, quién no. ¿Cuál iglesia lo hace bien, cuál no? Pero eso no es lo importante. Lo importante es tú siendo un santuario, tú siendo un templo, tú siendo una casa de Dios. ¿Qué estás haciendo para que cada vez se manifieste Dios en tu vida? En que la vida espiritual coja más valor en tu vida y cada día tu carnalidad muera por agradar a Dios. ¿Qué tanto estamos pensando en esto? Yo recordaba, también le compartía a Juli que cuando estaba pensando en esta reflexión bíblica, se me vino una canción que escuché hace mucho rato, la escuché hace rato, y es de Marco Vidal. Se llama Buscadme y viviréis. Entonces, el autor de esta canción empieza como que cada vez hay más violencia, cada vez más niños solos, cada vez más abandono, cada vez se pierde más la población, se pierde más el mundo. Y entonces, como que se parara y él reflexionara y dijera, bueno, entonces, ¿dónde está ese Dios que le hablaba a Elías? ¿Dónde está ese Dios que impartía justicia y misericordia? ¿Dónde está ese Dios? Él se hacía esa pregunta. Luego continúa la canción y él dice que Dios sigue aún hablando, ¿no? Si mi pueblo se uniera hacia mí, pudiera escuchar mi voz. Entonces contesta él haciendo como si Dios hubiera contestado y dice, ¿dónde está ese Elías? ¿Sí? Él dice, te contestaré, ¿dónde está ese Elías? ¿Dónde están esos 3 que prefirieron ser quemados antes de ceder, los 3 de Babilonia? Y yo pensaba en eso y una vez, bueno, ¿verdad? Yo reflexionaba en eso y decía, no dándole valor a la canción, sino en la escritura, pero me hacía pensar un poco en esta canción, pero yo decía, bueno, ¿y dónde está esa convicción? ¿Dónde está ese negarme a mí mismo con tal de que Cristo surja? Nos podemos quedar echándole la culpa a miles de cosas, ¿sí? Podríamos hasta pensar, no, es que el liderazgo de mi iglesia le falta como que haya más ese fuego, como que ese sacudón. Podríamos pensar en que esto es culpa de los gobernantes. Podríamos echar la culpa a muchas cosas. Pero aquí lo importante es nosotros quienes tenemos a Dios en nuestra vida. Nosotros que somos ese santuario. Y comparando un poco, pues santuario era un mobiliario que se trasladaba por medio del desierto. Nosotros también somos, hazte cuenta, ese santuario, ese mobiliario, en el cual reside Dios. ¿Cuál reside Dios? Y nos movilizamos, no podemos ser esos templos anclados y estancados. Mis hermanos, el ánimo de hoy es ese, que tengamos muy presente por qué nos bautizamos, el por qué tomamos la decisión de seguir a Cristo, el por qué tomamos la decisión de ser cristianos. Porque aquí lo importante es lo espiritual. ¿Y quién es el que nos da acceso al espiritual? Nuestro Señor Jesús, nuestro Cristo Jesús, es quien nos permitió tener ese acceso. Dios no debe sentirse orgulloso de vivir en nosotros. Nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de que Dios habita en nosotros. Y ya como cerrando un poco, mis hermanos, ahora sí vamos a leer el versículo 16 de la misma carta de 2 de Corintios en el capítulo 4. Vamos a leer el versículo 16. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario,
Aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Eso puede ser hasta un ánimo para personas que... No, mentira, es broma. Versículo 17. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna, que vale muchísimo más que todos los sufrimientos. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Acá hay una puntada más que nos lleva a reflexionar en depositar nuestra vista, nuestra visión, en depositar nuestra confianza en lo que no se ve, en lo que no se ve, en lo invisible. ¿Por qué? Mis hermanos, como decía en el versículo 9 de Éxodo 25, eso es una réplica. O sea, puede ser muy, como se usa ahora, ¿no? Ya llaman la réplica AA, la réplica AAA. Sí, no, es que es la más aproximada al original. No, mira, no es original. Por muy parecido, por muy similar que sea, no es la original. Entonces, ¿cuál es la original? La eterna. La original es la vida eterna. Es la vida espiritual. Es lo que Dios nos ha permitido acceder. Entonces, fijemos nuestra mirada en eso, mis hermanos. No depositemos nuestra confianza en algo físico, en un templo, en un pastor, en un líder. No depositemos la confianza en eso. Eso es perecer. De hecho, yo pensaba, si el ánimo de Dios viera estos templos, estos monumentos, ¿qué estaría pensando Dios en estos momentos que esos dos templos están cerrados y nos estamos reuniendo por Zoom? Dios se quedó solo allá. Dios está solo esperando a ver quién llega. Sí, es una forma de pensar bien salida de órbita. Entonces, mis hermanos, pues, por lo menos nosotros como Iglesia Cristo Internacional, pues nosotros no tenemos un templo. ¿Sí? Nosotros nos reunimos en salones de eventos, hogar iglesia, ¿sí? Entonces, estaríamos como en desacuerdo, pues, si Dios tiene que habitar en un templo. Pero ya, digamos, tenemos claro de que Dios habita en nosotros. Pues con mayor razón, mis hermanos, con mayor razón tenemos, es que nuestra vida esté más en pos del servicio de Dios. Esa debe ser nuestra mira. Dios nos ha permitido tantas cosas, nos ha permitido tener una nueva vida, nos ha permitido llamarnos su hijo. ¿Por qué vas a cambiar esto? Dime algo de valor que te lleve a cambiar lo que Dios te ha permitido tener, que Dios te ha permitido ser. ¿Por qué? ¿Por qué valor lo cambiarías? Es algo que tenemos que tener en cuenta siempre. Vamos a despreciar ese Dios todopoderoso que habita en nosotros por algo físico, algo material, o sacar adelante mi emprendimiento, o sacar adelante mis ideales e ignorar lo que Dios realmente quiere para mi vida, el propósito del por qué Dios me escogió a mí como su santuario, como su lugar de morada. ¿Sí? Es algo que tenemos que tener presente nosotros todos los días. Y de esta forma es que podemos llevar una vida cristiana tal como Dios quiere. Lo importante para Dios no era los materiales, aunque imagínate, oro puro y todo eso, para Dios no era importante eso. Para Dios no, lo importante no es cómo te veas físicamente. Para Dios lo importante no es qué nivel económico tienes, cómo estás de salud, qué tan atleta seas. Para Dios eso no es lo más importante.
Hay que pensar en qué es lo más importante para Dios y por qué nos escogió a nosotros como su santuario y su lugar de morada. Y ahí sí, como decía Juan, capítulo 14, en amarlo pero en obediencia. ¿Sí? No amarlo a mi imagen y semejanza y como a mí me parezca, sino en obediencia. A veces puede costarnos trabajo, muy difícil, mis hermanos. Puede costarnos nuestro puesto de trabajo, puede costarnos de pronto ganancias, puede costarnos de pronto relaciones, amistades, pero tenemos que conectar con esa idea. ¿Por qué Dios permitió el cristianismo? No para qué me hice cristiano, ¿sí? Porque podríamos pensar de otra forma. No, yo me hice cristiano para dejar de tomar, yo me hice cristiano para dejar de mentir, yo me hice cristiano pues porque me gustaba una muchacha, yo me hice cristiano porque me gustaba el muchacho. No, sino que es para qué Dios envió a su Hijo y para qué nos hacemos cristianos. En eso es que tenemos que trabajar nosotros. En cómo poder ser ese santuario que Dios espera. ¿Sí? No es que yo quiero darle a Dios, es que Dios espera de nosotros. Porque nosotros somos muy carnales, nosotros vamos a pensar siempre en algo físico. Pero Dios tiene grandes cosas para nosotros. Pero es fijar la mirada en lo invisible. Pensemos un poco. ¿Y por qué tanto oro puro? Pues, ¿por qué no pensar un poco en que eso es lo que Dios quiere? Esa pureza. Él quiere esas buenas obras, pero esas buenas obras que dan como fruto del amor hacia Él. ¿Sí? No que las obras te lleven a Él, sino que las obras sean un fruto de lo que Dios te ha dado y que tu vida sea adornada de estas bellas y hermosas obras. ¿Sí? Que tu santuario sea maravilloso, pero por las buenas obras que Dios puede hacer por medio de ti. Entonces, mis hermanos, pongamos nuestra mirada en lo invisible, como nos anima nuestro hermano Pablo. No nos fijemos en lo visible. Lo visible es perecedero, fácil de destruir y es limitado. Lo invisible es lo verdadero, lo original, y es donde encontramos la verdadera paz, la verdadera salvación. Es el lugar más seguro en el cual podemos depositar nuestra confianza. Y mis hermanos, para concluir, precisamente por eso es que nosotros nos reunimos. Por eso es que nosotros nos reunimos como cristianos. Por ese mismo Cristo, por lo que Dios ha permitido que pase en nuestras vidas, porque Él nos eligió. Por eso nos podemos llamar sus hijos y nos podemos llamar nosotros familia, porque Él es el que nos une. Y precisamente hemos sacado este espacio de los domingos para poder compartir de ese pan y ese vino como representación de lo que hizo nuestro Señor Jesús. Ese pan como ese cuerpo, esa sangre, ese vino como esa sangre. Gracias a eso es que yo aquí puedo dar una reflexión, no por lo muy bueno que yo sea, sino porque Dios me ha dado su perdón. Con ese ánimo es que los animo, mis hermanos, a que Dios no escatimó a nadie, no descartó a nadie. Dios no está interesado en tu nivel económico, no está interesado en tu posición, tu posición económica, tu estrato social, no está interesado en tu raza ni color. Dios no escatimó a nadie, ¿sí? A nadie. Él a todos los que lo amamos nos acepta. Todos somos bienvenidos a la morada de Dios. Y yo quiero que hoy tomemos de ese pan y ese vino
dándole gracias a Dios. Gracias a Dios por darnos su perdón, por darnos el poder, Dios, el poder arrepentirnos, el poder encontrarlo, poder conocerlo. Démosle gracias a Dios todos los días por eso, en especial ahora que nos disponemos a tomar el pan y el vino. Mis hermanos, hay muchas cosas del cual podríamos hablar, podríamos quedar toda la mañana, pero yo creo que nos quedemos con esto. Aunque el santuario sea físico, que en ese entonces existía, o lo que sea, en este momento nosotros, lo importante no es cómo se ve, sino quién habita en él. Es lo importante. Y eso es lo que quiero que nos llevemos, mis hermanos. Todos fuimos llamados a ser esa morada de Dios. Lo importante no es cómo nos veamos. Lo importante no es la situación en la que estemos, sino quién habita en él. Él es quien adorna nuestro santuario. Él es quien le da vida a ese santuario. Entonces, por favor, mis hermanos, les pido que me acompañen en una oración para tomar del pan del vino. Amado Señor y Dios Padre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dios, por una vez más que nos permites reunirnos como familia, Dios. Muchas gracias, Padre, porque nos permites tener una reflexión bíblica, Dios, y en este caso nos has permitido ser tu santuario, ser tu morada, Dios. Por favor, Dios, permite que podamos darte honra con nuestra vida, Dios. Que en nuestra vida, en nuestro proceder se refleje el rostro de Cristo, Dios, y que podamos ser personas útiles para tu obra, Dios. Que muchas personas puedan conocerte, que muchas personas puedan encontrarte, Padre. Permítanos ser instrumentos, Dios. Que el cristianismo, Dios, sea como tú quieres, Dios. Que sea como tú lo esperas. Que no sea más un hábitat o una costumbre, sino que sea el negarnos a nosotros mismos con tal de que tú surjas en nuestras vidas. Padre, y hemos dispuesto este tiempo, Dios, para conmemorar, Dios, para cenar, Dios, dándote honra a ti, Dios. Te pedimos, Dios, que bendigas este pan y este vino, Dios, que lo hacemos en conmemoración a lo que hiciste por nosotros, que lo tomamos, Dios, dándote honra, Dios, y agradecimiento. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros, y es en el nombre de tu Jesús que te hemos orado. Amén.